Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel Moreno. Soy de la ciudad de Santa Fe, en Argentina, la Iglesia Cristiana Evangélica Central, en el lugar donde estamos sirviendo junto a mi señora desde hace ya muchos años. Hoy tenemos el privilegio de poder llegar a la Palabra de Dios a través de esta hora silenciosa y meditar en el pasaje que nos convoca, que es Efesios capítulo 2, versículos 14 al 18. La versión de la Reina Valera 1960 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vaya que a nosotros nos cuesta pensar en el concepto de inclusión. Mira, desde la antigüedad, desde hace muchísimos años atrás, desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios escogió a un pueblo, al pueblo de Israel, para que a través de él se cumplieran cada una de las promesas de la llegada del Mesías. Hasta el día de hoy Dios sigue teniendo un corazón especial hacia el pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué pasa? Que en algún punto de la historia los hombres humanamente han distorsionado este concepto y a través de distintas leyes, de distintas normas, los judíos de aquella época fueron separando y haciéndose cada vez más exclusivos y teniendo una visión totalmente exclusivista de los aspectos espirituales. Y de esa manera ellos se convertían en los únicos dueños de la verdad y en los únicos receptores del amor y de la gracia de Dios, cosa que nunca estuvo en el corazón del Padre. Podemos verlo en distintos lugares de las Escrituras. Por eso Pablo, en Efesios, cuando está enseñando a la iglesia allí en Éfeso y a través de esta carta general también a las iglesias de los alrededores, Pablo está yendo al corazón de este concepto y diciendo que Cristo hizo nuevas todas las cosas, pero no solamente que hizo nuevas todas las cosas, sino que también creó un nuevo pueblo, único, en unidad. Cristo es el fundador de este pueblo. Dice el versículo 14 que Él es nuestra paz y que de ambos pueblos hizo uno. Él es el que acercó, el versículo anterior dice que Él nos acercó, el versículo 13. Él nos acercó, pese a todas las trabas que había. Los judíos eran cercanos, pero estaban lejos a causa de su rebeldía, y los gentiles estaban lejos a causa de su pecado. Pero tanto a unos como a otros el Señor los acercó y Él es el que hizo nuestra paz. El político y filósofo que varios años antes de Cristo nació, Cicerón, ya hablaba de que los griegos también segregaban. No solamente era una cuestión exclusiva de los judíos, los griegos en aquella época, los romanos también, hablaban de que había dos clases de hombres, los griegos y los bárbaros, decía Cicerón. En el corazón del hombre siempre estuvo esta idea de exclusividad, del ser nosotros para nosotros mismos, de nosotros creernos con una superioridad al resto. Ahora, Cristo viene a romper esa separación. Cuando Pablo habla de que Cristo derribó la pared intermedia que nos separaba, seguro estaba pensando en los templos en el tiempo de Jesús. ¿Te acordás? Había diferentes atrios, había paredes que dividían. Había un lugar para los sacerdotes, más lejos los laicos, hombres, más lejos las mujeres. Y aproximadamente, dicen algunos estudiosos, 19 escalones más abajo había que caminar para llegar al atrio de los gentiles, que podían ver desde lejos lo que sucedía, pero nunca podían acercarse. Había en la escalera un cartel que advertía la posibilidad de que el que se acercara, el gentil que se acercara, que traspasara esa delimitación, podía sufrir una muerte inmediata. Y estaba escrito por las dudas en hebreo y en latín para que todos pudieran entenderlo. Ahora, Cristo derriba esa pared.
Cristo dice que Él abolió esa pared que nos separaba en su propia carne. El proceso para llegar a ser ese cuerpo único fue a través de la carne, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte, de que Él fue clavado en esa cruz. Ahora, esto no quiere decir que Cristo abolió la ley, sino la parte ceremonial expresada en sus ordenanzas. Cristo vino a cumplir las justas demandas de la ley. Cristo es el único que alcanzó a cumplir cada una de ellas. Ahora, esto no significa que haya abolido la ley, sino, como dice el versículo 15, los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿sí?, hechas por hombres. Ahora llegamos al propósito. Dice el versículo 15, ¿para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Fíjate que acá no habla de que va a arreglar, sino de que va a crear un nuevo hombre, o como traduce la Nueva Versión Internacional, una nueva humanidad en cuanto a la función, en cuanto a la calidad, en cuanto a la cualidad, en cuanto al carácter. Si nosotros analizamos crear un nuevo hombre, esta palabra en griego nuevo no es la acepción de nuevo en cuanto al tiempo, de que es nuevo porque es reciente, sino que es nuevo respecto al carácter, a la función y al propósito de lo que se está hablando, en este caso el nuevo pueblo que creó Dios. Ahora, la cruz, volvemos y miramos a la cruz, es ese lugar de reconciliación de aquellos que estaban enemistados con Dios y entre los hombres. Su muerte abrió ese camino de entrada a este nuevo pueblo, como dice el versículo 16 también. Llegamos a los versículos 17 y 18 y vuelve a repetir que Él es nuestra paz, que hizo estas buenas nuevas de paz, las anunció a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Por su sangre derramada, por su entrega voluntaria, llevando nuestra maldición, es que tenemos esa entrada. Y esa entrada es el acceso, si vamos al griego original, esa entrada es el acceso a un rey para obtener una audiencia. Por un mismo espíritu que nos sella, que nos regenera y mora en cada uno de nosotros, sin ninguna distinción de clase, ni de raza, ni de sexo, ni de posición social. Por ese mismo espíritu todos tenemos la posibilidad de poder entrar al Padre. Esto es lo que estamos reflexionando hoy y lo que queremos transmitir de parte de Dios como concepto de lo que acabamos de leer. Él es el que hizo nuestra paz, Él es el que nos acercó. Hoy podemos entrar confiadamente. Antes, en la antigüedad, hubiera sido insospechado para nosotros, que somos de Argentina, de Latinoamérica o de otros lugares del mundo, que no sea el pueblo judío. Era imposible pensar en acercarse y para un judío era muy difícil aceptar esta idea. Pero gracias a la obra de la cruz, hoy no hay judíos, no hay griegos, no hay gentiles, no hay esclavos, no hay libres, no hay mujeres, no hay hombres, como dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas, sino que todos podemos entrar confiadamente, como dice el escritor de Hebreos, delante del trono de la gracia, todos. Este nuevo pueblo en el cual Él nos reconcilió, es que podemos llegar delante de ese bendito trono de la gracia y tener acceso al Rey por los méritos de Jesús y a través de la obra del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.